el ritmo. Bueno, habíamos llegado a las funciones del Fondo Monetario Internacional. Habíamos descrito las tres funciones, la función consultiva, la función de capacitación, asistencia consultiva, asistencia de capacitación, así, gracias, y asistencia técnica y la asistencia financiera. Y habíamos descrito la asistencia financiera. Y ahí Sofía me había hecho una pregunta sobre la diapositiva del PowerPoint que marcaba las funciones del Fondo Monetario Internacional, sobre esto que está acá abajo, de derechos especiales de giro. Yo se lo aclaré a Sofía, pero creo que eso no quedó grabado. O sea, estas tres son las funciones: supervisión, asistencia técnica y asistencia financiera. Y habíamos dicho que los derechos especiales de giro, esto que está acá, están constituidos, o se constituye el derecho especial de giro como la moneda del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional tiene una moneda propia que le sirve para graduar o establecer la cuantía de los préstamos que otorga. Y esa moneda propia se llama derecho especial de giro. Esto se da desde que nace el Fondo Monetario Internacional hasta que se cae el sistema de Bretton Woods a fines de los 70. Después, cuando cae el sistema de Bretton Woods y ya no se fija el intercambio internacional en el patrón dólar-oro que se había fijado, y empiezan a aparecer estas canastas de monedas, es decir, otras monedas fuertes además del dólar, el yen japonés, la libra esterlina, el derecho especial de giro pierde el carácter de moneda y se transforma en un activo del Fondo Monetario Internacional, activo que demuestra aquella función de la moneda, de la cual hablamos en la orilla 5, que era la unidad de cuenta. Es decir, es una expresión de activo del Fondo Monetario, ya no es una moneda del Fondo Monetario, y lo que demuestra es una unidad de cuenta, o demuestra la cuantía de los préstamos. Transformación del derecho especial de giro de moneda a unidad de cuenta. Ya no se toma como moneda. Después habíamos dado los pasos del préstamo, la solicitud de préstamo. Habíamos dicho, esto tienen que tenerlo bien en cuenta, lo recalco hasta el hartazgo, porque ahora lo vamos a volver a ver en los tres tipos de préstamos que da el Fondo Monetario, que los préstamos del Fondo Monetario Internacional o la función financiera se activa solamente cuando el Estado que solicita el préstamo tiene un problema o una inconsistencia en su balance de pagos, inconsistencia transitoria en su balance de pagos. Entonces, cuando se activa la función financiera, se da lugar a tres tipos de préstamos que son los que están de aquí. Estos son los tres tipos de préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional. Acuerdos de derechos de giro o acuerdos especiales de giro, es el primero. Este es el que más ha recurrido a Argentina, los acuerdos stand-by. Los servicios ampliados del Fondo Monetario, servicios ampliados que se crearon en 1974, y los servicios de financiamiento compensatorios que se crearon en 1963. Fíjense que la característica común, esperen que voy a poner acá si lo ven un poquito más grandito. Fíjense, ahí se ve más grande, Martín. ¿Un poquito mejor? ¿Se ve bien, profe? Bien. Sí, sí, se ve. Bárbaro. Fíjense que el factor común de los tres tipos de préstamos está en el punto 1 de cada uno. Para problemas de balance de pago, para problemas de balance de pago que requieran reformas estructurales en la economía del país, insuficiencia de ingresos por exportaciones, es decir, aquellos movimientos de exportaciones e importaciones que se registran en el balance de pago. Es decir, acá, con los tres tipos de préstamos, estamos dejando por sentado que de la única manera en la cual se puede recurrir al fondo es cuando hay un problema en el balance de pagos. Después están los plazos de los tipos de préstamos. El acuerdo de derecho especial de giro es corto, de 12 a 18 meses, y está el aspecto de la devolución, el tiempo de reembolso que tiene el Estado para pagar, siempre y cuando no haga una refinanciación o una renegociación, que es lo que está haciendo Argentina. Argentina, que ha pedido muchos acuerdos especiales de giro o acuerdos de derechos de giro stand-by, lo que hace es renegociar permanentemente porque no puede cumplir con el pago en este periodo, de 2 años y medio a 4 años. Fíjense que hoy casualmente escuchaba que el 31 de mayo vence un pago que tiene que hacer Argentina de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Bueno, es lo que se está renegociando para no pagar. Hoy salió también... No hay chance, ¿no? ¿Eh? No, que no hay chance de que Argentina pague, digo. No, al contrario, hoy salió también una noticia económica
vinculada con esto que decía que le ingresaron a Argentina en este mes 5.000 millones de dólares en reservas líquidas, en reservas netas. Y hay que pagar 2.000 y pico de millones de dólares al 31 de mayo. Todavía quedan 4 o 5 días hábiles que pueden seguir ingresando. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las reservas del Banco Central? En este momento el Banco Central tiene 45.000 millones de dólares, 45.500 millones de dólares aproximadamente. De libre disponibilidad, vale decir netos, son 5.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares. Si pagamos estos 2.000 y pico que se le deben al fondo, caen muchísimo las reservas de libre disponibilidad. ¿Cuál es la situación del remanente? Es decir, de las 40 y pico restantes que hay, 45.000 millones, los 40.000 millones restantes, están compuestos por los efectivos que tienen los ahorristas en el sistema financiero. Es decir, si ustedes tienen una caja de ahorro en dólares o una cuenta en dólares, está garantizada la devolución o un plazo fijo en dólares, porque esos dólares están guardados en el Banco Central. Y después están los famosos swap chinos, que son un préstamo que hizo China a Argentina y que está ahí para utilizarse en caso de una emergencia o una urgencia. Bueno, esa es la composición de las reservas actuales del Banco Central de la República Argentina. De los 45.000 millones de dólares que hay en el Banco Central, solamente 5.000 o 7.000 millones son de libre disponibilidad, es decir, que la República los puede utilizar para pagar compromisos financieros o para utilizar en el mercado interno o para negociar en el mercado de divisas. La discusión que se está dando es si se utilizan esos 5.000, 7.000 millones de dólares para pagar a los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario, o se utilizan para dar créditos internos para la producción. Eso es lo que se estaba discutiendo hoy. Si buscan en alguna noticia económica, van a ver que la discusión del sistema financiero argentino, del balance de pagos y de los préstamos con el Fondo Monetario, gira en torno a esa cuestión. Pero bueno, volvemos al otro. Los tres préstamos son estos, es decir, siempre hablamos de balance de pagos, están ahí el tipo de crédito, el plazo de reembolso y los motivos por los cuales se otorgan los créditos. Pero son estos tres: acuerdos especiales de derecho de giro, que son los que utilizan los países que tienen, por lo general los países que son en vías de desarrollo, subdesarrollados. El caso de Argentina permanentemente pide este tipo de préstamos. Los servicios ampliados, que son sobre préstamos que ya se han otorgado, y los servicios de financiamiento compensatorio sobre préstamos que se están cancelando y que necesitan ser modificados en alguna cuestión en cuanto al otorgamiento del préstamo. Estos tres. Bien, vamos al otro organismo multilateral de crédito. Digo organismo multilateral porque les recuerdo cuál es el concepto del multilateralismo. Las pautas que surgen de los organismos multilaterales son aplicables o por igual manera o de igual forma a todos los países miembros de estos organismos multilaterales. Ese es el concepto del multilateralismo, que nace tanto para la FA financiera, Eliana, que la otra vez me preguntabas qué estábamos viendo la parte financiera, como para la faz comercial, que la vamos a ver ahora más adelante. Ahora estamos terminando la faz financiera post Segunda Guerra Mundial, post Bretton Woods, etapa de la institucionalización de las relaciones económicas internacionales. El segundo organismo dijimos que era el Banco Mundial, que nace junto con el Fondo Monetario Internacional. Nace como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Su nombre mismo indica cuál es la función o el objetivo primordial de este organismo multilateral de crédito. El objetivo primordial es brindar asistencia financiera a aquellos países o a aquellas economías que han sido destruidas o socavadas por catástrofes naturales o como consecuencia de conflictos bélicos. Fíjense la diferencia primordial con los préstamos del Fondo Monetario. Balance de pagos por un lado, situación de destrucción de la economía por catástrofes naturales, un terremoto, no sé, un maremoto, o situaciones bélicas, conflictos bélicos y destrucción de la economía por conflictos bélicos. Hace unos años Haití tuvo un huracán que destruyó toda la isla, destruyó toda la economía, destruyó toda su estructura productiva.
Bueno, el principal organismo multilateral de crédito que salió en auxilio de la economía haitiana fue el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque aplicaba la economía de Haití para pedir un préstamo al Banco Mundial, es decir, porque era una cuestión estructural. El Banco Mundial lo que hace es financiar préstamos, u otorgar, mejor dicho, préstamos estructurales. Préstamos estructurales, financia proyectos específicos. Esa es la gran diferencia con el fondo. La financiación de proyectos específicos y el otorgamiento de préstamos estructurales. Cuando me refiero a estructurales, me refiero a la estructura económica de los países. Esa es la gran diferencia con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a la pantalla. Fíjense, nace como principal fuente internacional y les dije que nacía como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Hoy en día, el BIRF está dentro o está subsumido en un organismo que es mayor, que es el Grupo Banco Mundial. Y el Grupo Banco Mundial se compone de 5 ramas o 5 organismos dentro del organigrama, valga la redundancia, y esas 5 ramas son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que ya estaba, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, y hasta acá son los 3 que dan préstamos dentro del Grupo Banco Mundial. Por eso digo que hoy es más amplio. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento, Corporación Financiera Internacional. Los otros 2, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, no son ramas del Banco Mundial específicamente de índole financiera o de carácter financiera. Son ramas o partes del Banco Mundial que se dedican a cuestiones administrativas y a resolver conflictos entre países y el Banco Mundial. Los 3 primeros son los que tienen la asistencia financiera. Y ahora los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es el primero que nació, o sea, con este nace el Banco Mundial, 1945. Es uno de los 2 brazos crediticios originales del banco, ofrece préstamos de otro tipo de asistencia a países de ingreso medio. Se fundó en 1944. La Asociación Internacional de Fomento, segunda rama crediticia dentro del Grupo Banco Mundial. Entidad del Grupo Banco Mundial que brinda asistencia y préstamos a los países más pobres. Fíjense la diferencia con este ingreso medio, bien pobre. Fundado en 1960, es decir, 16 años después de la creación del Banco Mundial. Y la Corporación Financiera Internacional, que tiene un carácter muy específico, una misión muy específica, que es la de dar auxilio privado o crédito privado o a las empresas privadas. El objetivo es ayudar a los países en desarrollo a conseguir un crecimiento sostenible mediante financiación de inversiones y movilización de capital privado. Claramente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento asisten a asisten a estados. Asisten a estados. Estos a estados con ingresos medios, con PBI medio, que se tienen que graduar en función de la riqueza que van manejando y el crecimiento que van teniendo año a año, y esto la Asociación Internacional de Fomento a países más pobres. ¿Quién le dio préstamo a Haití? La Asociación Internacional de Fomento. Dentro del Grupo Banco Mundial, fue esta rama la que le otorgó un préstamo por ser un país extremadamente pobre y con necesidad de reconstrucción. La Corporación Financiera Internacional se limita, se limita al otorgamiento de préstamos al área privada. Por eso son los 3 organismos dentro del Grupo Banco Mundial que otorgan préstamos. Sí, ¿quién me preguntaba? Delfina. Sí, ¿por qué se dividen así? ¿Por qué vos a los pobres y vos a los de PBI medio? ¿Por organización? Es por una cuestión de estructura de organización interna y por una cuestión de mayor fondo. Vos fíjate que están bien diferenciadas las funciones. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se supone que un país de ingresos medios puede tener un problema de reconstrucción de su economía o de fomento de ciertas actividades. La Asociación Internacional de Fomento
lo que hace es fomentar el crecimiento de una economía totalmente destruida. Por eso se supone que una economía destruida está en un país más pobre que en una economía que ya está funcionando. Y por eso hay que reconstruir. ¿Se entiende? Pero es una cuestión de denominación interna del Banco Mundial. Lo que quiero que entiendan por ahí, es muy buena tu pregunta, Delfina, lo que creo que entiendan es que no son compartimientos estancos dentro del organigrama del Banco Mundial. Fíjate que nace después, es un reacomodamiento a la situación económica internacional y a los cambios que se han registrado en la situación económica internacional. Pero no son compartimentos estancos. Si bien están diferenciados, actúan de manera conjunta. Que la Asociación de Fomento de Inversiones se dedique al área privada no la excluye, de hecho no la excluye, que participe en el fomento de inversiones en el área pública. Pero siempre se busca la especificidad del préstamo. Por eso en la otra clase yo aclaraba muy bien, hay que ser muy específico en qué organismo maneja la situación financiera a nivel multilateral. Hay que ver cuándo se va al Banco Internacional de Desarrollo, cuándo se va al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuándo se va al Fondo Monetario Internacional y cuándo se va al Banco Mundial. Y si vas al Banco Mundial, dentro de qué casillero cae tu pedido, si cae en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o en la Asociación de Fomento o en la Asociación de Inversiones. Profe, sería el caso de, o sea, interna y burocrática que otra cosa. Eliana, perdón. no eso de Gracias. que iba a variar mediante el objetivo que tenía o el préstamo que se pide. Era, o sea, lo acaba de decir. Bien, Parece. les voy a contar una anécdota de cocina. Mi papá era director nacional de recursos humanos de Entel. ¿Sí? Participó en la privatización del Telefónica y todo lo demás. Durante el gobierno de Menem se llega a un problema dentro de Entel que no había plata para pagar los sueldos. La interventora de Entel era María Julia Arzogaray en aquel momento. Entonces llega un momento de pago de sueldos y no había dinero. Entonces mi papá se reúne con María Julia Arzogaray en ese momento y le plantea la situación. Quiso María Julia Arzogaray, levantó el teléfono, habló con Henry Kissinger, directo, adelante mi viejo, Henry Kissinger había sido secretario de Estado norteamericano durante mucho tiempo, era uno de los principales asesores del gobierno norteamericano, y le planteó la situación en un perfecto inglés. Y le dijo, cuando colgó le dijo, anda tranquilo que el dinero va a aparecer. Cuando mi papá se fue, a las 2 horas lo llamó a María Julia y le dijo, ya está el dinero. Había procedido el dinero, había venido del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se utilizó el dinero del Fondo Monetario Internacional? Para pagar sueldos. Por eso la especificidad de los préstamos y por eso la necesidad de los objetivos de los préstamos y la necesidad de que los estados se encuadren bien a dónde van a pedir un préstamo o a quién le van a pedir un préstamo. Cuando Kichilov, yo estoy haciendo descripciones objetivas, no entro en cuestiones políticas, pero voy a hacer descripciones objetivas, esto que quede bien claro. Cuando Kichilov, antes de dejar el gobierno de Cristina Kirchner, fue a las Naciones Unidas y se celebró con bombos y platillos el reconocimiento de la deuda soberana por parte de las Naciones Unidas y todo lo demás, es como ir a comprar pepinos a una ferretería. Es decir, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas no tienen injerencia en el aspecto financiero internacional. Por más declaración que saquen las Naciones Unidas, en materia de deuda, no es vinculante lo que explique las Naciones Unidas. Sus dictámenes no son vinculantes. Si fuesen tan vinculantes, y esto es una cuestión de razonamiento puro, tendrían que hacerse valer, por ejemplo, todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas. Y no es así. Entonces, Eliana, la respuesta a tu pregunta es, el objetivo del préstamo está dado en la competencia del organismo que tiene que otorgar el préstamo. Lo dije la otra vez, hubo una culpa concurrente de Argentina con el Fondo Monetario en pedir plata cuando no debían y para lo que no debían, y el Fondo Monetario prestarle ese dinero. Hubo una culpa concurrente. Y fue uno de los argumentos que esgrimió el gobierno de Néstor Kirchner, el de la culpa concurrente, para bajar los intereses de la deuda cuando se canceló la deuda con el fondo. Fue un argumento muy bien utilizado y se terminó cancelando la deuda por
con una quita importante de intereses porque precisamente se esgrimió este argumento. Está bien, nosotros pedimos plata, pero ustedes nos la dieron sin ningún reparo. Ustedes no controlaron nuestro pedido. Nosotros fuimos a buscar el dinero y ustedes me lo dieron. Hay culpa concurrente. Yo porque pedí mal y ustedes porque me otorgaron mal. ¿Se entiende? Pero el tema acá es la especificidad del lugar o de la competencia. Como hay competencia en el derecho, la competencia penal, la competencia tributaria, ustedes lo ven permanentemente, hay competencia a nivel internacional y hay competencia a organismos multilaterales de crédito. No puedo ir a pedir a donde no debo ir a pedir. Y la mano dura del fondo debería estar, o debería haber estado, en decir, no te presto el dinero porque no tenés un desajuste en tu balance de pagos. Anda al Banco Mundial si necesitas dinero para otra cosa. Anda al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Anda al Banco Internacional de Desarrollo. Anda a otro lado, pero acá no te lo tengo que prestar el dinero. ¿Se entiende? Por eso, volviendo del FINA, son divisiones, pero no son compartimentos estancos. Son divisiones internas que delimitan competencias y encuadres financieros, pero no actúan como compartimentos estancos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro. Seguimos. Bien. Con esto, Eliana, terminamos los aspectos financieros de las relaciones económicas internacionales. Con esto terminamos los aspectos financieros de las relaciones económicas internacionales. Y ahora vamos a empezar a los aspectos comerciales. Vuelvo a encuadrar. Un segundo, soy Charo. Dale, Charo, sí. ¿Podés repetir los otros dos, o sea, los que no hacen préstamos? Y ahí voy. Gracias. Están acá. Organismo multilateral de garantía de inversiones, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Centro Integral, está en el PowerPoint, igual ya lo habilité, Charo, por las dudas. Centro Integral de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto es un tribunal arbitral, el último es un tribunal arbitral. Cuando hay problemas entre la nación que pide el préstamo y el Banco Mundial, interviene este centro para dirimir cuestiones de interpretación o cuestiones de competencia o cuestiones de fijación de intereses, pero limitado a inversiones. Este viene a ser, insisto, el Centro Internacional, viene a ser un tribunal arbitral. Lo que hace es dirimir diferencias entre el Estado que pidió el préstamo y el Grupo Banco Mundial. ¿Sí? Bárbaro, gracias. No, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, quedan menos de 7 minutos, pero vamos a hablar de los aspectos... Profe, Sí, Martín. perdón. Recién mencionaste al Banco Internacional de Desarrollo. ¿Tiene algo? Banco Interamericano de Desarrollo, perdón. Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano. Está bien, porque... Interamericano, el BID. Banco Interamericano Sí. de Desarrollo. Como dijiste internacional, pensé que eran dos organismos distintos. No. Gracias por la corrección. Es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Perfecto, gracias. Argentina pidió hace poco ¿a quién no le pedimos plata, no? Argentina pidió hace poco un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo también. Una vela cada santo. ¿Eh? Que le demos una vela a cada santo, digo. Totalmente. Antes de que se creen los bancos, ya estamos nosotros en la fila para pedir el préstamo. Bien, pero fíjense que el Programa de Naciones Unidas también tiene planes de financiamiento. La administración pública, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se nutre mucho de proyectos de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, de préstamos del PNUD, de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para compras de computadoras, para contratos sobre investigaciones en ciertos agentes o en ciertos organismos. Es decir, hay una gran gama de préstamos o de organismos financieros a nivel internacional. Pero, insisto con esto, la especificidad del organismo para el otorgamiento del préstamo. No se puede pedir en cualquier lado cualquier cosa. Se tiene que ir específicamente a pedir en función del requerimiento que tiene el Estado o del objetivo que tiene que cumplir el Estado desde el punto de vista económico. Pero los multilaterales son estos dos. Los dos importantes son estos que acabamos de ver. Vamos al aspecto comercial.
La clase pasada Eliana me hizo repasar, cuando empezamos a hablar, y yo volví sobre el área, sobre el aspecto de relaciones internacionales en cuanto a la estructura de relaciones económicas internacionales en función de los organismos multilaterales, y dije que había organismos financieros y organismos comerciales. Lo que vimos hasta ahora fueron los organismos financieros, Fondo Monetario y Banco Mundial. Ahora vamos a ver los aspectos comerciales de las relaciones económicas internacionales. Para ello vamos a empezar a mencionar algo que vimos en la bolilla 2, que son las teorías sobre el comercio internacional. Teorías sobre el comercio internacional. Es decir, tratar de explicar por qué los estados comercializan o por qué los estados comercializan de tal forma. Y vamos a ver tres modelos de teorías o tres teorías de comercio internacional, que son la teoría de Adam Smith, que ya la vimos, de ventajas absolutas del comercio internacional, la teoría de David Ricardo, de ventajas comparativas del comercio internacional, y el modelo Heger-Ohlin, o modelo de dotaciones factoriales. Antes que me pregunten cómo se escribe Heger-Ohlin, lo voy a poner en pantalla para que no se vuelvan locos. Ahí está, modelo Heger-Ohlin. ¿Se acuerdan algo de las ventajas absolutas de Smith? ¿Recuerdan algo de lo que vimos? A ver si alguien puede decir algo. ¿Qué tenía en cuenta el modelo de Smith de intercambio comercial a nivel internacional? ¿La productividad o el costo de oportunidad? ¿La mayor productividad o el costo de oportunidad? Mayor productividad. La mayor productividad, exactamente. Ahí está la ventaja absoluta. El costo de oportunidad está en David Ricardo. Entonces, la teoría de Smith lo que dice es que un país tendrá una ventaja absoluta para producir bienes y exportarlos basados en su mayor productividad o mayor resultado del factor productivo empleado. Ahí tendrá una ventaja absoluta el país. El país exportará bienes que surjan de una mayor productividad de los factores productivos que tiene para producir. El objetivo del traspaso a nivel internacional está dado por la mayor productividad. A diferencia de David Ricardo. David Ricardo, ¿qué hacía? No se basaba en la mayor productividad del factor. Él comparaba costos de factores. Y de ahí surgía el famoso costo de oportunidad. Y David Ricardo decía lo siguiente: si yo produzco dos bienes, pero uno me sale mucho menos que otro producir, voy a volcar mi mayor producción al que me cuesta menos. Y lo voy a intercambiar con aquel país que le cuesta más producir ese bien. Entonces le voy a ofrecer el bien que yo produzco a menos costo y le voy a comprar el bien que yo produzco a mayor costo. Y ahí estoy ejerciendo el costo de oportunidad, porque al producir el bien A, dejo de producir el bien B. Pero el bien A me da una mayor ventaja comparativa, porque me cuesta menos producirlo. Smith no miraba eso. Smith no miraba el costo. Smith miraba la mayor productividad del factor productivo, sin entrar en los costos. Vale decir que David Ricardo lo que hace es perfeccionar la teoría de Smith. Ventajas absolutas de Smith, es decir, tomo en cuenta la mayor productividad del factor que tengo para producir, produzco el bien y lo vendo, no evalúo costos. David Ricardo, costo de oportunidad o ventajas comparativas. ¿De dónde surge la comparación? De los bienes que yo produzco. Comparo el bien A con el bien B, voy a producir el bien que me cuesta menos producir, lo voy a intercambiar con el país al cual produce un bien que le cuesta más que a mí y le voy a comprar lo que él vende y lo que él me vende a menor costo. Y a mí me cuesta más. Si se corta, son 39, volvemos y 45. Vamos a la diapositiva. Ahí tienen, ventaja absoluta.
Dice Smith, para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes. Es decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo, productividad, menor cantidad de trabajo que la usada por otro país para producir el mismo bien. Productividad, menor cantidad de trabajo, ventaja absoluta. Volvemos -4 porque se está por cortar, ¿les parece? Bárbaro. Sí. Nos vemos en 5.